Desarrollan amplio programa artístico y literario en la Jornada de la Cultura Cubana que comenzó hoy. Continúan presentaciones de la 17ª edición del Festival Nacional de Teatro de Camagüey. Y rinden homenaje a Carlos Manuel de Céspedes en ocasión del aniversario 150 del inicio de nuestras guerras de independencia. Saludos, desde La Habana abrimos la emisión del Noticiero Cultural de la Televisión Cubana de este miércoles 10 de octubre de 2018. Hoy se cumple el aniversario 150 del inicio de las guerras de independencia. Con el grito de Carlos Manuel de Céspedes en la de Majagua inició la única e indivisible revolución cubana, que ha sido también, como han destacado nuestros más preclaros pensadores, un acto esencial de cultura. No es casual que precisamente este 10 de octubre haya comenzado en todo el país la Jornada de la Cultura Cubana, que propone un amplio programa artístico y literario que implica a destacados escritores y artistas. Estos días nos remiten esencialmente a Bayamo, a los sucesos de 1868 que forjaron nuestra identidad, nacionalidad y cubanía. La Jornada por el Día de la Cultura Cubana rinde homenaje esta vez al aniversario 150 del inicio de nuestras guerras de independencia, al 165 del natalicio de nuestro héroe nacional José Martí, a los 200 de la Escuela Nacional de Bellas Artes de San Alejandro, al 70 aniversario del Ballet Nacional de Cuba y al guerrillero heroico Ernesto Guevara, a quien recordamos de manera especial en los 90 años de su nacimiento. La cultura y sus creadores, herederos de nuestra gran tradición libertaria, rinden homenaje a la historia a través de una amplia jornada del 10 al 20 de octubre que incluye desde cada uno de los territorios del país diversas acciones de promoción de lo más relevante de sus proyectos en espacios públicos e instituciones. La Fiesta de la Cubanía 2018 en Granma del 17 al 20 de octubre es una de las principales celebraciones que involucran a todas las manifestaciones artísticas. La edición 26ª del evento teórico Crisol de la Nacionalidad reunirá otra vez en Bayamo a escritores, investigadores y especialistas. El Centro Nacional de Música Popular, de conjunto con la Asociación Hermanos Saiz y el Centro Nacional de Música de Concierto, realizarán la jornada de programación Los Jóvenes en el Pabellón, donde se presentarán agrupaciones y solistas de diversas manifestaciones y estilos entre el 17 y el 20 de octubre en el contexto de las celebraciones del tercer congreso de la organización. También se exhibe la muestra personal de Zaida del Río Todo empezó en la sorpresa, en otro de los espacios del Gran Coliseo Capitalino, y la colectiva de escultura La Seducción de la Forma en la sede del Museo Nacional de Bellas Artes. Y así desde cada una de las instituciones se extiende a la comunidad, los espacios públicos, los escenarios, una extensa programación cultural que involucra al amplio movimiento profesional y aficionado. El canto unánime del himno nacional el próximo 20 de octubre en plazas, centros de trabajo y estudiantiles será otro de los momentos más significativos. La acción recuerda cada año aquellos gloriosos momentos que formaron parte indisoluble de nuestra historia, raíces, cultura y tradición. Roilán Pardo Cabrera, Noticiero Cultural. Y coincidente con la Jornada de la Cultura Cubana se celebra en Camagüey el 17º Festival Nacional de Teatro, que también está dedicado este año al aniversario 150 del inicio de nuestras guerras de independencia y a los sucesos del Teatro Villanueva que simbolizan el compromiso y la identificación de nuestras artes escénicas con la gesta nacional. Como es habitual por estos días, establecemos contacto con nuestro equipo de trabajo en el festival. Adelante. Bienvenidos a este espacio en el que les mantenemos informados sobre el Festival Nacional de Teatro Camagüey 2018. En esta ocasión, desde el Teatro Landariega, una de las sedes del encuentro, que dedica gran parte de sus propuestas al teatro para la familia. Una comedia versión de la obra Se busca un lobo para Caperucita de René Fernández permite homenajear a grandes de las tablas cubanas como Vicente y Raquel Revuelta, Rosita Fornés, Consuelo Vidal, María de los Ángeles Santana, Flora Lauten y Corina Mestre, entre otros. En la sala Abra Cadabra, la pieza Hablando de Ionesco es defendida por niños del Grupo Arlequín, perteneciente a la Oficina del Historiador de la ciudad. Constituye una de las propuestas del 17º Festival de Teatro de Camagüey. Lo que siento actuando es que
un sentimiento muy grande porque me gusta el teatro, me gusta la obra y el personaje que yo hago es como Caperucita. Nos gusta el público porque nos aplaude mucho. A mí el teatro me encanta y más cuando a la gente le gusta lo que yo hago, lo que hacemos todos. Yo me siento muy bien en el teatro porque para mí mi grupo es como mi familia. Primero sobre todo, nosotros somos muy unidos. Yo cuando actúo doy de mí lo mejor, lo que tengo dentro. Mi corazón me late mucho cuando yo estoy ahí adelante, me pongo muy nerviosa, pero sé que tengo que hacerlo bien. El colectivo Teatro de Luz, dirigido por Jesús Rueda, abre su diapasón escénico. Inserta a los pequeños en el escenario para divertir de una manera artística e instructiva. En homenaje, te decía, al teatro cubano y al teatro universal. Me era interesante utilizar a los niños a partir de la franqueza que ellos tienen a la hora de actuar, a la hora de entregarse, de disfrutar. Situaciones contemporáneas se unen a las historias tradicionales, puesta trabajada con ingenio para el público. La obra, hablando de Ionesco, es un homenaje infantil desde el teatro a grandes de la escena. En Camagüey, Aimee Amargós, Noticiero Cultural. Y el Centro de Convenciones Santa Cecilia es sede del evento teórico del Festival Nacional de Teatro Camagüey 2018, un espacio que promueve el intercambio entre críticos, teatristas y público en general. Los vínculos teatrales entre creadores de Cuba y Estados Unidos fueron visibilizados en el encuentro Una Isla, el Teatro, 20 años de intercambio. Los especialistas se refirieron a la colaboración que desde hace 2 décadas llevan adelante en pos de la preservación del teatro cubano. Y desde el Centro Cultural José Luis Tacende, otra de las sedes del Festival Nacional de Teatro Camagüey 2018, finaliza este espacio. Hasta un próximo encuentro. Revisamos lo que publican las páginas culturales de otros medios de prensa. El portal del Arte Joven Cubano ofrece detalles de la celebración la próxima semana en La Habana del tercer congreso de la Asociación Hermanos Saiz, con la presencia de más de un centenar de delegados de todas las provincias del país y del municipio especial Isla de la Juventud. Se desarrollarán durante 3 jornadas los debates de la joven vanguardia artística cubana en torno al quehacer de esa organización en el actual contexto sociocultural cubano, el trabajo de las instituciones del sector en la atención y promoción de la obra de los noveles creadores, la enseñanza artística y la creación de los escritores y artistas que pertenecen a la asociación. Estos y otros temas llegan al tercer congreso que se realizará del 16 al 18 de octubre venidero, luego de un amplio proceso de debates protagonizado por los jóvenes escritores y artistas cubanos. Por su parte, la Agencia Cubana de Noticias informa que el Ballet del Teatro Nacional de Praga ofrecerá 2 espectáculos durante la 26ª edición del Festival Internacional de Ballet de La Habana, Alicia Alonso. La compañía checa, fundada en 1883, es el conjunto de danza más antiguo y de mayor prestigio de esa nación. La Sala Covarrubias del Teatro Nacional de Cuba acogerá los espectáculos del Ballet del Teatro Nacional de Praga los días 29 y 30 de octubre. Entre las piezas que subirán a escena se encuentran Los Pas de la Bella Durmiente, Las Llamas de París, Don Quijote y La Bayadera, clásicos universales. La edición 26 del Festival de Ballet de La Habana tendrá lugar del 28 de octubre al 6 de noviembre próximo, con la participación de artistas de numerosos países. Y cerramos nuestro recorrido informativo por otros medios, justamente en la agencia de noticias Prensa Latina, que da a conocer que por 6º año consecutivo Hanoi acoge desde este lunes y hasta el venidero sábado, el 13 de octubre, un ciclo de cine latinoamericano auspiciado por las embajadas de la región acreditadas en Vietnam. Durante la jornada audiovisual se están presentando 10 emblemáticas películas de Argentina, Brasil, Colombia, Chile, México, Panamá, Perú, Uruguay, Venezuela y Cuba. El ciclo, que se realiza en el Centro Nacional de Cine de Hanoi, abrió con el documental uruguayo Maracaná y contempla clásicos como El Niño y el Mundo de la cinematografía carioca, La Casa del Fin de los Tiempos de Venezuela y el filme El Beni del director cubano Jorge Luis Sánchez. Y
con estas imágenes del filme El Beni, cerramos nuestra revista de prensa por hoy. Ahora hacemos una pausa para mensajes promocionales y al regreso recordamos en este 10 de octubre al padre de la patria, Carlos Manuel de Céspedes. Usted no se vaya, enseguida estamos de vuelta. Se ha dicho muchas veces, la ciudad de Bayamo es la cuna de nuestra nacionalidad y de la cultura cubana. La acción protagonizada hace 150 años por Carlos Manuel de Céspedes en su ingenio La de Majagua devino pilar del proceso conformador de nuestra identidad y página cimera de la historia patria. Era el 10 de octubre de 1868. Amanecía en la finca de Majagua cuando la libertad cubana dejaba de ser un sueño postergado. Entraba para siempre en la historia nuestra una de sus páginas más gloriosas. Carlos Manuel de Céspedes alzaba desde aquí el grito emancipador que marcaría el inicio de nuestras luchas independentistas. Se agigantaba de ese modo la dignidad de uno de los hijos preclaros de Cuba. Llegaba de su mano uno de los rasgos genuinos de la identidad nacional cuando aquel ciudadanos, a partir de ahora sois tan libres como yo, juntaba por vez primera en el devenir patrio a negros, blancos, ricos y pobres, libres y esclavos en pos del anhelo libertario. Era el encuentro del hombre con el hombre. La mayor de las Antillas entonaba el canto renacedor de la esperanza plasmado en el manifiesto del 10 de octubre. Un documento que dejaba claro ante el mundo que para los cubanos solo había un camino posible, hacer de la nuestra una nación soberana, equitativa y justa. En ese instante nacía la patria, se acrisolaba la nación, se agigantaba un hombre que renunciaba a su fortuna para librar a Cuba del dominio colonial. Era el 10 de octubre de 1868 y desde la de Majagua las campanas tañían llamando a juntarnos como hermanos para que la libertad dejase de ser un sueño postergado. En Granma, Jacqueline Pérez, Noticiero Cultural. Y la periodista Magda Arrecic conversará hoy en primera persona con un destacado ensayista e historiador cubano sobre algunas interesantes aristas del levantamiento del 10 de octubre y su iniciador. En primera persona recibimos hoy 10 de octubre y en premeditada coincidencia a uno de los más grandes cespedianos que ha dado el país, un hombre muy inspirado en el estudio de la vida, la obra y las aportaciones de Carlos Manuel de Céspedes, no solo a la independencia nacional, sino a la construcción de esa identidad que nos distingue y representa. Se trata del doctor Rafael Acosta de Arriba, a quien mucho agradezco su presencia en nuestro Noticiero Cultural. Bienvenido. Gracias a ustedes. Y es hoy un día muy especial, muy singular, pero sin dudas antes del 10 de octubre ya Carlos Manuel de Céspedes se veía como ese iluminado que llevaría sobre sus hombros la responsabilidad de dar la voz o el grito de independencia. ¿Qué características distinguieron a Céspedes y que lo hicieron el hombre adecuado, ideal para que en ese momento lanzara el grito de lucha? Bueno, yo pienso con muchas características personales, pero hay dos que me parecen que son fundamentales. Primero, que era un hombre de una vasta cultura y concientizó muy bien todo el proceso que se estaba dando en ese momento con relación a los deseos de independencia de los cubanos. Y en segundo lugar, su carácter.
Era un hombre de una resiedumbre de carácter realmente sobresaliente, sobre todo cuando uno lo analiza al lado de los otros conspiradores que lideraron la insurrección. O sea, estas dos cosas, su sentido de cubanía, su deseo de que Cuba fuese realmente una nación como cualquier otra nación, respetada, etcétera, libre, soberana, yo creo que fueron fundamentales a la hora de convertirlo en la gran persona del levantamiento. Acosta, es muy importante entender que las figuras históricas no son figuras de altos contrastes, quiere decir, no las podemos describir en blanco y negro, son figuras de inmensos matices que las hacen mucho más humanas. En el caso de Céspedes, usted que ha estudiado tanto a Céspedes, ¿cuáles podríamos decir que son esa suerte de contradicciones de su persona, de modos de pensar y actuar y de expresiones propias de su carácter y demás que lo harían un ser humano total, quiere decir, con defectos, con virtudes, con lo que normalmente un ser humano, a lo que normalmente le está dado a hacer a un ser humano? Me alegro mucho que me hayas hecho esa pregunta, Magda, porque Céspedes fue una personalidad muy compleja. Fue un hombre que, proveniendo de una cuna noble, digamos que era un patricio, yo pienso que supo interpretar muy bien en el momento decisivo del 10 de octubre de 1868 lo que requería la nación cubana. Fue un hombre además que reunía en su personalidad rasgos del común de los mortales. Era un gran amante de las mujeres, era un seductor, bailaba muy bien, interpretaba obras de teatro, traducía textos de ajedrez porque fue un gran ajedrecista, estaba al tanto de lo que ocurría en el mundo, era un hombre realmente muy dependiente de las noticias, cosa que mantuvo hasta en la manigua, le llegaban los periódicos de actualidad, porque él los pedía, él los exigía, y realmente fue un hombre que en sus lecturas tuvo una formación, yo diría que clásica y además liberal. También fue un líder, fue el hombre del carácter, de la resiedumbre de carácter necesario para el levantamiento. Cuando había otros patriotas que realmente querían esperar un poco de tiempo más, él fue el que dijo hay que hacerlo ahora o los españoles nos van a liquidar, van a neutralizar el levantamiento. De manera que fue una persona que realmente reunió en su personalidad muchos elementos interesantes y que yo pienso que todavía el pueblo cubano no los conoce a cabalidad. Yo creo que hay que hacer un gran esfuerzo de divulgación con relación a la figura y al accionar de Carlos Manuel de Céspedes. Un hombre que murió en San Lorenzo solo, prácticamente solo. Prácticamente solo. Un hombre que renunció a mucho por el amor a Cuba. ¿Cómo nos describiría esos renunciamientos? Bueno, has tocado un punto clave. Yo creo que fue el hombre que más sacrificó de todos los que se lanzaron el 10 de octubre a la manigua. Se calcula que alrededor de 23 personas del clan de los Céspedes murieron en la guerra de los 10 años. O sea que el sacrificio fue absoluto. El mismo hijo, primer hijo que tuvo con Ana de Quesada, muere de inanición, siendo un bebé, muere de inanición en la manigua. Y está el conocido suceso de su hijo Amado Oscar, del primer matrimonio, que el capitán general de España en Cuba trató de sobornarlo con relación a que él abandonara la lucha, planteándole el respeto de la vida de Amado Oscar, que es la famosa frase de Céspedes que, bueno, Amado Oscar no es mi único hijo, son mis hijos también todos los que luchan por la independencia patria. Yo creo que fue un hombre que lo sacrificó todo. Martí decía una cosa importante, dice, sacrificó lo que nadie sacrifica, su carácter, lo cual te da una idea de la envergadura de ese sacrificio. Y sacrificó también el poder, porque Céspedes es un momento que se retiró de cualquier escenario por amor a Cuba. Sí, él lo dijo muy claro en su diario y en algunas cartas, de que él no iba a intentar nada por recuperar la presidencia, porque él sabía que eso implicaría luchas fratricidas entre los patriotas. De manera que su legado es muy importante en ese sentido. Acató la decisión de la Cámara de Representantes, a pesar de que era una decisión ilegal, cosa que he demostrado en algunos textos míos, y se retiró
a cumplir disciplinadamente la voluntad de los que en esos momentos dirigían el campo patriótico cubano. Un imprescindible césped de la historia de Cuba. Yo creo que sí. A Eusebio Leal le gusta decir que es la piedra angular de la historia de Cuba y yo comparto esa opinión. Bueno, mucho le agradezco al doctor Rafael Acosta de Arriba que compartiera hoy con nosotros, precisamente 10 de octubre, este día en que en todo el país se recuerda ese alzamiento, ese grito de independencia que llevó a la nación cubana a lo que hoy disfrutamos, que es un país libre, soberano, libre y soberano 150 años después. Y justamente hoy evocamos a esa gran figura del padre de la patria. A ustedes les recomiendo que se mantengan con nuestro noticiero cultural. Hacemos otra pausa en esta emisión y al regreso abriremos nuestra sección Contrapunteo para hablar sobre las experiencias y los desafíos del trabajo sindical en el sector de la cultura. En un minuto estamos de vuelta. Revisamos ahora algunos de los mensajes que hemos recibido hasta hoy en nuestra sección Contrapunteo a propósito del tema que tratamos esta semana, las experiencias y los desafíos del trabajo sindical en la cultura. Marta Julia, quien dice que es una afiliada con más de 20 años de pertenencia al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Cultura, cree que la conferencia nacional que comenzará mañana aquí en La Habana será un momento de referencia para el trabajo de la organización y yo les leo un fragmento de su mensaje. Dice ella, hay que abandonar la idea de que el sindicato está nada más para recoger la cotización y organizar cumpleaños colectivos. El sindicato tiene que ser la voz de los trabajadores de la cultura y su representante ante las administraciones y por lo tanto puede contribuir a hacer mejor cultura para nuestro pueblo. Los dirigentes sindicales tienen que ser compañeros con prestigio y autoridad. Hay que devolverle al sindicato su papel en la cultura cubana. Mario González de Camagüey afirma que no se puede olvidar el aspecto económico de la cultura expresado en los presupuestos, los gastos e ingresos y los salarios de los trabajadores. Mario cree que el sindicato tiene que ser una instancia que garantice la implicación de los trabajadores en estos temas e igualmente les comparto lo que nos escriben. En las asambleas de cada sección sindical no se puede ignorar este asunto de los recursos y su manejo. La cultura es un derecho de todos, pero hay que garantizar que sea lo más eficaz posible. Les recomiendo una interesante separata que publicó recientemente el periódico Trabajadores. Ojalá que nuestros líderes sindicales y nuestros artistas y otros trabajadores del sector tuvieran claro estos conceptos. El mensaje de María Luisa Hernández, quien nos escribe desde el Cotorro, es muy corto, es básicamente esta pregunta. ¿Qué ha sido del gran movimiento de artistas aficionados que organizaban los sindicatos? Creo que necesita ahora mismo más atención. Sobre el tema de la afiliación, hemos recibido algunas opiniones. Les voy a compartir una que resume la mayoría de los planteamientos y es la que nos escribe José Vila, que voy a leer íntegramente. Dice José, todos los artistas cubanos, todos los trabajadores que están vinculados con la cultura deberían estar afiliados al sindicato porque el sindicato tiene que ser un espacio para el debate de todos los temas relacionados con el arte y su impacto en la sociedad. El artista es un trabajador y como trabajador tiene siempre planteamientos, propuestas, sugerencias, críticas, soluciones a problemas. Algunos menosprecian el papel del sindicato, pero lo cierto es que es importantísimo porque plantea el diálogo del artista con su contexto, con su sociedad y su nación.
Mañana comienza la Conferencia Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Cultura y nuestro noticiero ofrecerá cobertura a esta importante cita. Y precisamente la secretaria general de ese sindicato, Nereida López Labrada, acudirá mañana a este estudio para referirse a las experiencias y los desafíos del trabajo sindical en la cultura. Usted todavía puede participar en el debate si nos envía sus opiniones a nuestro correo contrapuntonc@cuarte.cul.cu o si nos deja un mensaje en nuestra página en Facebook www.facebook.com/noticierocultural.cuba. Y de la Conferencia Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Cultura continuamos hablando, pero ahora desde Holguín. 2 invitados y 14 delegados integran la delegación holguinera que participará en esa cita. Omar Cruz Marrero, ejecutivo integral de la sucursal Artex en ese territorio, es el único delegado directo de la provincia a la cita de los sindicalistas del sector de la cultura. Su brillante trayectoria laboral, su compromiso y sentido de pertenencia con el colectivo de la sucursal de Artex en Holguín son motivos por los cuales Omar Cruz Marrero fue declarado el único delegado directo de la provincia a la primera Conferencia Nacional de Trabajadores del Sindicato de la Cultura. Esa honra no me corresponde a mí, le corresponde al colectivo de trabajadores de Artex, que es un colectivo que se ha caracterizado durante muchos años por una trayectoria de trabajo sindical, que yo he sido un continuador y el trabajo sigue, se ha mantenido. Siempre somos de los primeros en todas las tareas del Sindicato de la Cultura en la provincia. A Omar se le ve como de costumbre en constante intercambio con los trabajadores que va a representar. Usted no va a ir a un congreso por ir, sino va a representar, es la voz de un colectivo que trabaja mucho y que necesita de mejorar un grupo de aspectos en su trabajo, entre otras cosas el salario, otras cuestiones relacionadas con, digamos, con el vestuario, con los abastecimientos, con cosas que afectan el trabajo, porque la disposición de trabajo que tienen los trabajadores del arte es envidiable. En medio del importante momento histórico que vive el país y de una renovación de su política cultural, la conferencia tiene que ser una cita definitoria para el movimiento obrero del sector de la cultura. Así lo cree Omar, quien no le teme a las palabras. Este sector es la espada, el escudo de la nación, como decimos nosotros, pero realmente hay muchas lagunas en las que hay que trabajar en función de que el trabajo sindical se vea y que los trabajadores se vean más representados. Los dirigentes sindicales no estamos para pedir favores, estamos para exigir lo que le corresponde a los trabajadores. Desde Holguín, Yadiagni Rojas, Noticiero Cultural. Punto final. En esta emisión del Noticiero Cultural le pusimos al tanto del programa artístico y literario que se desarrollará en todo el país en el contexto de la Jornada de la Cultura Cubana que comenzó hoy. Continuamos informándole sobre las presentaciones del Festival Nacional de Teatro de Camagüey y le contamos sobre los homenajes a Carlos Manuel de Céspedes en ocasión del aniversario 150 del inicio en la de Majagua de nuestras guerras por la independencia. Gracias por acompañarnos en esta emisión. Nosotros los esperamos mañana con más de la actualidad del arte y la literatura en Cuba y el mundo. Hasta entonces, me despido como siempre con un saludo desde La Habana.